trabajar un poco la tutoría para efectivamente redactar sus informes finales o sus informes de hallazgos o resultados. Pero antes de comenzar con el contenido de esos informes de resultados y la forma de esos informes, es muy importante que nosotros busquemos la razón por qué vamos a hacer un informe como este. Y en pantalla ustedes pueden ver una pregunta que quisiera que todos en unos 10 minutos tratáramos de contestar. Dice, ¿se puede afirmar que los derechos humanos y la democracia son claves luego de la Segunda Guerra Mundial? Esa afirmación podrá ser correcta o no. Entonces, en este momento pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano e intervenir un poco acerca de esta premisa. ¿Es cierto que los derechos humanos y la democracia van a ser claves o han sido claves luego de la Segunda Guerra Mundial? Y la imagen que ustedes pueden ver en la pantalla es una imagen muy cruda y muy realista de lo que vivió la humanidad durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de allí, como le dirían autores como Pedro Niken, comienza a hablarse de la internacionalización de los derechos humanos y a darle la importancia, a la dignidad que tenemos cada uno de nosotros por nuestra propia naturaleza de ser humano. Entonces, sí me gustaría escucharlos. Pueden levantar sus manos. Por acá está entrando Omar. Ya le dimos acceso. No sé, a ver, voy a decir nombres al azar. Dayali, a Dayali la conozco, Dayali Serpa. Dayali, ¿estás por allí? Danos tu opinión sobre esta premisa. Y esto es muy importante porque resume lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué es importante hacer un informe de resultados? ¿Para qué hacerlo? Y esta premisa enmarca la razón de ser de este informe que ustedes van a hacer, o del proyecto que ustedes están pensando o planificando hacer. Dayali, ajá, por allí, ¿estará o no estará Dayali? O por acá, Ever Pulgarín, Daini, Cintia, somos muchos en la sala. Hay más de 30 personas en la sala. Ajá, por acá Israel, adelante. Puede abrir su micrófono. Israel, creo que estás muteado. Mientras Israel abre su micrófono, ajá, ahora sí, Israel. Es que estoy con el celular y se me perdió por un momento el micrófono. Yo creo que al final es asumir los derechos humanos como una convicción de que son el próximo paso para la evolución de la sociedad. Yo en la clase pasada me quedé mucho con una reflexión de que hay que ver un poco la historia de la humanidad en perspectiva, del desarrollo en general de la humanidad, y yo sí creo que hemos evolucionado como sociedad, y creo que los derechos humanos son la clave luego de toda esa crisis que representó para la humanidad y para la dignidad del hombre y la mujer la guerra mundial. Pues los derechos humanos son la clave para generar una sociedad con mayor bienestar, con mayor paz, con mayor justicia, con mayor desarrollo. Y pues nada, la importancia de estos procesos de formación y de investigar y reflexionar sobre el tema es que nos va a permitir avanzar hacia esa mejor sociedad que a través de los derechos humanos podemos conseguir, en mi opinión. Gracias, Israel. Muy buena tu participación. ¿Alguien más? Omar. No, creo que Omar está escuchando música. A ver, ¿alguien más? Ajá. Por acá hay un comentario. Kroll dice, claro, existían latentes en la sociedad, pero es en esta etapa tan importante cuando se aflora para reivindicar nuestra dignidad y evitar tantos delitos de lesa humanidad, los cuales se vieron en esa etapa. Lo hago por acá, ajá, porque su micrófono no lo ha podido activar. Ajá, Ludovico y luego Daini, que son los que puedo ver las manitos levantadas. América, si tú me puedes ayudar y ves algunas otras manos levantadas, me avisas, porque como estoy compartiendo pantalla, es difícil ver a todas las manitos levantadas. Ludovico, adelante.
No te escuchamos, Ludovico. Ajá, ahora sí me escuchan. Ok, yo pienso que sí son claves en el sentido de que a partir de lo que nos muestra la imagen también ayuda mucho. Pudimos ver todo el horror que ocurrió y seguramente hubo errores anteriores que tal vez por no estar tan conectados y tan comunicados no conocíamos. Y entonces a partir de esos hechos, la misma humanidad reacciona y podemos seguir avanzando en esa progresividad de los derechos. Muy bien, gracias, Ludovico. Daini, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Vale, bueno, sí, yo creo que los derechos humanos y la democracia sí son claves después de la Segunda Guerra Mundial. Yo, bueno, precisamente este semestre me tocó estudiar un poco sobre ello. Y bueno, y los sucesos después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que sí son claves porque em, creo que el descubrimiento de los crímenes que se estaban cometiendo en la Alemania nazi y las intenciones que se tenían hacia, o en contra, perdón, de los judíos, hicieron que la comunidad, bueno, que en ese momento el término comunidad internacional no existía tanto, pero le dio pie precisamente a esa existencia del concepto de comunidad internacional y de un consenso en que lo que se estaba haciendo no estaba para nada bien y había que por lo menos tener conciencia y no hacerse indiferente ante ello. Entonces creo que desde ese momento, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos, la misma fundación de la Organización de Naciones Unidas, tanto la democracia como los derechos humanos se han vuelto algo clave. Que no se han alcanzado en todos los países ya es otro tema, pero en evidencia creo que hay un objetivo a alcanzarlo. Gracias, Daini. Ludovico, él había hecho una precisión sobre el conocimiento de algunos hechos que probablemente ocurrieron en épocas pasadas, pero que no los conocemos hoy en día. Y esa es la clave de lo que vamos a conversar el día de hoy sobre esos informes. Necesitamos crear memoria. Y esa memoria histórica parte de un proceso que no viene de la nada, sino de un proceso de documentación para conocer lo que pasó y para buscar de cuenta lo que nosotros conocemos como justicia, para reparar daños, para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Necesitamos tener, vuelvo y repito, memoria histórica. Y es a partir de estas premisas, de esa memoria histórica, en que nosotros hablamos de que es el punto de partida para el informe que ustedes tienen que realizar. Y que decir, toda documentación seria de violaciones a los derechos humanos tiene que ir acompañada de elaboración de informes. Y en la parte práctica, en el último módulo de este programa de formación, que es la parte de la teoría a la práctica, ustedes van a conocer cómo se preparan estos informes. Yo no voy a explicar a detenimiento cómo es la preparación de un informe para documentar estas situaciones, pero sí algunos tips y algunas recomendaciones para que ustedes puedan intentarlo durante la elaboración de sus informes. Y ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que estos informes deben ser preparados únicamente por personas que, no sé, abogados, que tengan algún tipo de experiencia en el área jurídica, o es posible que cualquier persona de la sociedad civil pueda documentar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Ajá. Dice Rafa, Psico Rafa, adelante. ¿Se escucha? Ahora sí. Ok. Tomando en cuenta que yo creo que, bueno, yo como psicólogo muy poco sé de la parte jurídica, pero realmente me ha tocado trabajar en la parte de protección del niño, niña y adolescente, trabajar con esos procesos donde de alguna u otra forma se vulneralizan sus derechos. Y creo que cualquier persona, y tomando en cuenta que los derechos humanos son inherentes a nuestra persona, creo que nosotros podemos estar
con conocimiento previo podemos aportar por lo menos un granito, no hacer un informe tan detallado, pero por lo menos aportar información sobre este tipo de situaciones. O sea, yo creo que no hay que tener un componente legal o un estudio legal para poderlo hacer, porque de igual forma se nos puede vulnerabilizar un derecho cuando no nos permiten comunicarnos, cuando no tenemos ese derecho al estudio, por lo menos en un niño, cuando no se tiene ese derecho a ser partícipe por algún tipo de religión. O sea, creo que un pequeño informe donde se redacte que no se le ha dado importancia, que no se le da lugar, ahí podemos también visibilizar como esa, como ese roce que hay ahí con los derechos humanos. O sea, creo que es necesario tener un conocimiento jurídico. Gracias, Rafa. Vamos con Israel y luego Joendris. Sí, como los derechos humanos son de interés de todos, creo que mientras más personas tengan las herramientas básicas para generar un informe mejor, eso va a permitir hacer un seguimiento a la defensa y al cumplimiento de los derechos humanos mucho más amplio. Y bueno, si es necesario en algún momento desarrollar un informe mucho más avanzado para alguna institución, pues evidentemente los abogados tendrían ahí un papel importante, pero seguramente como los derechos humanos tocan tantos temas, un informe, por ejemplo, muy complejo pudiese hacerse con un equipo multidisciplinario. Entonces, básicamente, todos pudiésemos, con una preparación básica, hacer un informe de las cosas fundamentales referentes a algún derecho humano o algunos derechos humanos, y en la medida que queramos aumentar la complejidad de ese informe, pudiésemos involucrar otros profesionales, diversos profesionales. Gracias, Israel. Joendris. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo en lo personal, yo creo de que todo ciudadano, bueno, todos en general deberíamos devolvernos infociudadanos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? De que todos en nuestras comunidades, en nuestros sectores, podamos con nuestros teléfonos, sencillamente si pasa algún caso de abuso de poder en el sitio donde uno esté, llámese cualquier caso, uno pueda documentar y uno pueda poder tener pruebas y poder realizar un informe. No sé, sucedió hace 4 años atrás con el tema de 3, 4 años atrás con el tema de los saqueos acá en la zona norte de Maracaibo. Yo tengo documentación de cómo saqueaban el Hotel Brisas del Norte, por ejemplo, o de Macro, y cómo la misma Guardia Nacional, ¿cómo te diría? Estaba presente, pero no hacía nada. Yo podría decir, bueno, yo se lo pasé en su momento a periodistas. Yo dije como que, oye, mira, esto no sé si te sirva, pero bueno, la cuestión acá es de que nosotros podamos, eh, eh, como dijo el compañero, armarnos de herramientas y poder que todos en general podamos ser infociudadanos y bueno, que la información le llegue a todo el mundo, pues, es lo que yo pienso. Así es, ok. Gracias, Joendris. Bueno, la infociudadanía es otra forma de hacer valer los derechos humanos, ¿ok? Tenemos defensores, activistas, infociudadanos, pero en el caso particular estamos hablando de documentación, y la documentación viene el paso previo, es antes de poder acudir ante órganos internacionales. Esa también es la otra finalidad para la cual se documenta, no solo para tener que acudir a órganos internacionales, tanto en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como Naciones Unidas, así como sistemas regionales, como en nuestro caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al sistema en general interamericano. No podemos ir con las manos vacías ante estos órganos internacionales. Ellos necesitan información, y esa información
no puede ser una información que no sea veraz, que no sea bien argumentada, y para ello utilizamos los informes y la documentación como la técnica principal para la redacción de estos informes. Hay algunos mensajes en el chat que me gustaría leer. Scarlett dice: de acuerdo con los compañeros, creo que teniendo en cuenta los pasos correctos y teniendo las herramientas, sí podría realizar un informe de las cosas fundamentales. Más adelante Lucero dice: me parece que cada persona que ha sido violentada o ha sido testigo de alguna violación de los derechos humanos debería documentar, ya que eso es un registro de lo ocurrido, lo que ayuda a su vez a lograr justicia. Y por acá decía Ludovico: la orientación sería el mayor desafío para que quede más abierta la posibilidad de que cualquier actor pueda efectivamente presentarlo. Y por acá Scarlett dice: me parece que cada P, Scarlett, me imagino que la P te refieres con profesional, o sea que cualquier profesional puede documentar. Y bueno, la afirmación que yo les decía, no solamente los abogados tenemos esa capacidad de redactar documentos o informes de violaciones a los derechos humanos. Cualquier persona, cualquier defensor de derechos humanos puede redactar estos informes y hacerlos llegar ante las autoridades internacionales correspondientes. Entonces, todos los que están en esta sala tienen plena capacidad para poder redactar estos informes, para documentar y para eventualmente hacer llegar estos informes a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, ¿ok? Eso que quede como una premisa clara, porque generalmente a veces se confunde, no, es que los abogados son los que conocen temas jurídicos, que conocen las normas internacionales de protección de derechos humanos, entonces son ellos como los que tienen que hacerlo, pero no es así, es una falsa apreciación de la realidad, porque cualquier defensor de derechos humanos, cualquier activista incluso, puede redactar informes. ¿Cuál es la complejidad del asunto? Bueno, es que necesita conocer cuáles son los pasos, cuáles son las fuentes de información que tiene que consultar para la elaboración de ese informe. Por eso decimos, el documento que se redacte, ese informe, tiene que ser veraz, tiene que ser creíble, tiene que tener testimonio de las víctimas, es decir, necesitamos fuentes primarias de información, pero también fuentes secundarias, que ese informe no solamente contenga una redacción de meros hechos, sino que haya una relación de los hechos con la norma jurídica violentada a nivel internacional, como lo vamos a ver en estos pequeños minutos que tenemos para conversar. ¿Ok? Antes de avanzar, quiero que veamos un breve video. Voy a detener acá pantalla para poder compartir el video. Manuel, porfa, si puedes sacar tu audio. Ok, ya te muteé por ahí. Vamos a ver un corto video sobre exactamente el activismo y lo que ustedes dentro de este programa de formación se han convertido, ¿no? Y qué pueden hacer desde sus espacios. Este video es una colaboración entre una organización aliada amiga, CEPAS, y Aula Abierta. Carla, creo que no se está escuchando.
Por acá en el chat me dicen que no se está escuchando. A ver. Ay. A ver, vamos a volver a intentar compartir pantalla de nuevo. Nicole, adelante. Creo que Nicole quería decir algo. Adelante, Nicole. Creo que me querías decir que no se estaba escuchando el video. A ver. No se escucha, podemos verlo, pero no se escucha nada. No se escucha. Vamos a intentar otra vez y me dicen si se está escuchando o no. A ver. Hablar de participación, democracia y derechos. ¿Ahora sí se estaba escuchando? Sí, ahora sí se escucha. Vale, perfecto. Puede parecer hablar de fantasías en el contexto actual, impregnado de inhabilitaciones, monopolios comunicacionales, imposiciones, amenazas, persecución, represión, criminalización. Los ciudadanos y ciudadanas nos hemos convertido en seres impotentes ante esta crisis. Y es verdad, lo somos, si lo vemos desde aquí arriba. Pero más adentro, aquí. Este ciudadano decidió cambiar la perspectiva. En lugar de ver la totalidad, vio a su lado. Y decidió apoyar a una víctima de la persecución política. Gracias a ella, conoció una comunidad necesitada y, con ayuda, creó comedores y talleres educativos. Aquellos escucharon lo que hacían y se ofrecieron a donar productos. En la comunidad conocieron de cerca casos de violaciones de derechos humanos. Documentaron, denunciaron y difundieron. Así, encontraron más apoyo y pudieron tomar acciones legales que ayudaron a los afectados. Su labor alcanzó otros oídos y su voz llegó a instancias internacionales. Se organizaron más, se formaron, ajustaron sus metodologías de acción, educaron a otros sobre derechos humanos y ahora ellos replican el mensaje. Su labor se expande. Y todo esto fue solo aquí. Imagina si ocurriera en todas partes. ¿Quién es esta persona? Nadie diferente. Esta persona eres tú. Y todo esto comenzó cuando te hiciste una pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi comunidad? Tu voz no va a cambiar el mundo en un solo día, pero tus acciones pueden impactar en quienes te rodean. Y si en este contexto ese pequeño cambio es posible, vale la pena apostar por él. Fortalezcamos el tejido social para construir futuro. No dejemos que se normalicen las violaciones a nuestros derechos. Sigamos trabajando a pesar de la adversidad. La fuerza de la acción da esperanza. Hazte la pregunta y da un paso al frente. Ciudadanía activa. Fíjense, el video es un reflejo de este programa de formación. Cada uno de nosotros es ese muñequito que aparecía al inicio y que vio la situación no desde lo general, sino de lo específico, desde su comunidad. Y parte del video refleja lo que ustedes van a tener que hacer durante la réplica o la muestra, donde van a impartir ese conocimiento que han adquirido o que van a adquirir durante los 3 primeros módulos para replicarlo a el resto de sus compañeros o en los lugares o las comunidades donde ustedes son líderes y lideresas. Y precisamente no solamente van a replicar un mensaje aprendido, sino que van en la práctica a implementar herramientas como la documentación a través de esos informes que ustedes van a redactar. ¿Okay? Entonces volvamos acá. El punto de partida, ya les decía, documentamos por muchas razones. Las dos principales serían, uno, esa memoria histórica de lo que pasó para poder buscar justicia en algún momento. Las violaciones de derechos humanos no prescriben, es decir, por el paso de los años, el agresor, el que ha cometido el delito, no va a quedar impune o no debería quedar impune por el paso del tiempo. Y dos, porque es importante tener una documentación a través de informes para presentar a órganos internacionales. Tú no puedes llegar a órganos internacionales sin documento, sin informes. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un poquito qué es la documentación. Alguien que esté presente en la sala me ayuda con la lectura. Alguien que quiera ayudarme a leer esta primera lámina.
no todos al mismo tiempo. Profe, si me escuchan bien, A puedo ver, ayudarme. Nicole, adelante. Disculpa. La documentación de Adelante. violaciones de derechos humanos es un proceso sistemático mediante el cual se construye una memoria histórica sobre actos o hechos que atentan contra la dignidad humana, de tal forma que se construyen bases de datos con información necesaria para producir documentos. Documentar es el acto de registrar información, reunir u organizar documentos o el registro de hechos en curso o de situación. Gracias, Nicole. Bueno, básicamente la documentación es un proceso, es decir, no se hace de la noche a la mañana, tiene etapas y cada una de esas etapas tiene que realizarse de forma sistemática, es decir, de forma ordenada. ¿Cuál es la finalidad? Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, tener una memoria histórica sobre los hechos que han vulnerado uno o varios derechos humanos. ¿Okay? Por eso en la diapositiva ven todo aquel acto que atenta contra la dignidad humana. Recuerden que el origen de los derechos humanos está en la dignidad humana, como lo vieron en la primera clase de este programa de formación. ¿Qué es documentar entonces? Es registrar de forma ordenada, de forma sistemática, una información relativa a las violaciones de uno o más derechos humanos. ¿Okay? La documentación no es solo compilar información, no es como un trabajo de grado, una tesis donde probablemente en las ciencias sociales, como los que estudian psicología, los que estudian ciencias políticas, los que estudiamos derecho, en su oportunidad teníamos que presentar un trabajo que llamamos tesis, un trabajo de grado, donde compilábamos información y dábamos quizás algunos resultados o hallazgos de algún método comparativo que hayamos hecho entre un sistema jurídico y otro. Lo digo desde la experiencia jurídica. En el caso de la documentación de violación de derechos humanos, no basta compilar información, no solamente basta con relatar los hechos, sino que es muy importante tratar de verificar cómo esos hechos que ocurrieron han atentado o han vulnerado una norma de derecho internacional o una norma de derecho interno, que al fin de cuentas transgrede, repito, la dignidad del ser humano. Por eso allí pueden leer que la documentación va a responder a un abordaje investigativo, a un proceso de trabajo metódico, sistemático. Esta documentación genera un conocimiento científico incluso, porque vas a tener que utilizar o van a tener que utilizar metodología de trabajo, una metodología muy especial, muy particular, que es la metodología en derechos humanos. Y esa metodología está encaminada a que dentro del texto podamos vislumbrar qué situación violó o vulneró normas de derecho internacional. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos pasos para elaborar informes sobre violaciones de derechos humanos? Ya les decía, la documentación en este caso es un proceso metódico, tiene etapas que hay que ir quemando y vamos a ver cuáles son esas etapas. Uno, la estandarización del derecho, que significa que debemos conocer la norma, debemos conocer, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debemos conocer los pactos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, debemos conocer la normativa incluso nacional que dice la Constitución en su parte dogmática, es decir, en los derechos fundamentales que contiene la misma. Esa es la estandarización del derecho. Para empezar a documentar, necesitamos conocer cuáles son los derechos que pueden ser vulnerados. En efecto, todos los derechos son susceptibles de ser vulnerados, pero necesitamos conocer en qué ordenamiento jurídico nacional e internacional están protegidos. Por ejemplo, cuando vamos a comenzar este proceso, yo voy a colocar un ejemplo con el derecho a la libertad académica, que es uno de los derechos que yo trabajo dentro de la organización. Tenemos que preguntar, ¿cómo se entiende este derecho? ¿Es realmente un derecho humano? ¿Cómo se vulnera? ¿En qué normas nacionales e internacionales están protegidos? ¿Tiene algún reconocimiento nacional e internacional? Por ejemplo, a nosotros nos costó mucho tratar de enfocar
la protección del derecho a la libertad académica, porque si bien tenemos una norma internacional que es la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que parte esa observación general como un complemento del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no habían o no existían tantos estándares internacionales de protección de este derecho, como si lo puede haber, por ejemplo, para la protección de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, incluso. Entonces, fue todo un proceso para determinar cómo se entendía el derecho, dónde está regulado, y verificar efectivamente cómo se podía violentar. ¿Qué dice el artículo 13 dentro, la observación general número 13, que amplía el artículo 13 del Pacto Internacional? Bueno, ¿qué es la libertad académica? Lo define, y dentro de su definición nos habla de diversas características. Y esas características para nosotros deben convertirse en categorías de análisis o indicadores de análisis. Y esos indicadores de análisis me va a permitir a mí determinar, bueno, si se vulnera un indicador, entonces estamos hablando de la violación de ese derecho. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo? La teoría dice, o el artículo dice, la libertad académica comprende la libertad del individuo para buscar, categoría o indicador 1, desarrollar, categoría o indicador 2, transmitir el conocimiento, las ideas, categoría 3, mediante la investigación, categoría 4, la docencia, categoría 5, el estudio, categoría 6, el debate, categoría 7, la documentación, categoría 8, la producción, categoría 9, la creación, categoría 10, o los escritos, categoría 11, sin discriminación ni miedo a la represión del Estado, categoría 12. Y este artículo continúa. Por ejemplo, más adelante habla de la posibilidad de asociarse con otros del mismo campo, de la misma área. Y ahí vemos como la relación de la libertad académica con otros derechos como la libertad de asociación, la libertad de expresión. La libertad académica es un derecho, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho interdependiente, pero también habilitador para el ejercicio de otros derechos como los que ya he mencionado. Fíjense, ya estas categorías y estos indicadores nos permiten verificar cuándo ha sido vulnerado este derecho. Dice, en la parte final, sin discriminación ni miedo a la represión del Estado. Ok. Les coloco un ejemplo práctico. Estado Zulia, año 2020. El director de posgrado de la Universidad del Zulia y además que estaba allí dentro del universitario, el hospital universitario. Freddy Pachano es su nombre. Él indicó a través de su cuenta de Twitter una información en el año 2020, en marzo 2020, decía, hay casos o hay elementos suficientes para determinar que hay casos de COVID-19 en el Hospital Universitario de Maracay. Enseguida, el gobernador de aquel momento en el estado Zulia, Omar Prieto, salió en una rueda de prensa y señaló que iba a tener que dar unas declaraciones o profundizar lo que había dicho Freddy Pachano en ese tweet, sino iba a verse con las autoridades. Fíjense, hay una amenaza. ¿Quién es el profesor Freddy Pachano? Uno, es un profesor, ¿ok? Libertad académica protege al individuo que busca, desarrolla y transmite conocimiento. Entonces, ¿el profesor está protegido por la libertad académica? Sí, estaba protegido por la libertad académica. ¿Qué otros indicadores podemos ver? Bueno, la información que él está emitiendo, la está emitiendo como un médico, como un profesional capacitado en el área. Y además, la libertad académica no solamente protege al individuo, sino también a la sociedad. ¿A quién le importa saber si hay casos de una cepa que estaba generando una pandemia, es decir, una afectación a nivel mundial? A la ciudadanía, a cada uno de nosotros. Y el profesor fue amenazado, ¿ok?, por, en este caso, Poder Ejecutivo Regional,
por él haber emitido una opinión científica, porque era un médico que lo estaba diciendo y era un profesor universitario. ¿Hay o no hay violación del derecho? Evidentemente hay violación al derecho a la libertad académica porque existe vulneración a esos indicadores o a esas categorías que están dentro del artículo 13 y de la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otro ejemplo claro que está ahí en la lámina, el profesor Santiago Guevara, año 2017, fue detenido por más de 10 meses porque él publicó, imagínense, un profesor que publicó un artículo de opinión sobre las políticas económicas del gobierno. Y el profesor en ese año 2017 fue detenido por más de 10 meses. Y lo más cumbre del asunto es que en el expediente de el profesor como medio probatorio estaba el artículo que él había escrito. ¿Hay o no hay violación a la libertad académica? Evidentemente, profesor que busca, desarrolla y transmite conocimiento y que es discriminado y que hay represión por parte del Estado en su contra. Entonces, fíjense, estas situaciones, les cuento los hechos y los hechos los voy relacionando con la categoría dentro de la norma jurídica internacional, ¿ok? Eso es muy importante, es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de comenzar a escribir. ¿Qué se entiende por el derecho? ¿Cómo se violenta el derecho? ¿En qué norma nacional o internacional está protegido? ¿Ok? Antes de pasar a las fuentes de información, voy a hacer una pausa porque he dado ya varias informaciones y no me gustaría avanzar que ustedes tuvieran dudas, porque esta es como la parte principal del proceso, es el primer paso, es la primera etapa. ¿Tienen dudas, preguntas sobre esta primera fase, esta primera etapa? Si tienen dudas, pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano y yo hago las aclaratorias. Ok, probablemente hayan muchas dudas, pero igual, esto no es una clase específica de documentación. Simplemente ustedes van a tener una clase para ello. Simplemente es para que ustedes vean cómo van a redactar su informe y por dónde empezar, ¿ok? Por acá dicen que hasta ahora todo claro. Ok, vamos a continuar. ¿Cuáles son las fuentes de información que ustedes van a utilizar? ¿Cuál es la información inicial? Fíjense, ¿cómo se tuvo conocimiento de la situación? Es la otra pregunta que nos hacemos. Tenemos contacto, por ejemplo, con la fuente primaria, es decir, la víctima. ¿Qué garantiza la veracidad? Bueno, la veracidad se garantiza de quién, de dónde viene la información. Entonces, ¿qué podemos utilizar como fuente? Bueno, la víctima, si tenemos contacto con esa fuente primaria. El hecho noticioso, tenemos artículos de prensa de medios que son reconocidos, que tienen mediana credibilidad, y podemos hacer uso de los hechos noticiosos, de declaraciones públicas de autoridades, de miembros de la sociedad civil o directores de organizaciones de la sociedad civil que hayan hecho alguna declaración pública, algún ente oficial, una declaración de cualquier miembro de la sociedad civil que tenga honorabilidad, respeto, que sea reconocido en el área de su trabajo, o un abogado o un asistente en la causa o en el proceso que usted está documentando, ¿no? Esas serían como las fuentes de mayor veracidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, una vez que ya usted tiene esas fuentes, que ya usted hizo el recorrido mental de cuál es ese derecho, cómo se violenta, vamos a iniciar con la investigación. Voy a revisar fuentes documentales, como cuáles, las notas de prensa, los videos que hayan en redes sociales, a recolectar fotografías y videos que son muy importantes, pedir, por ejemplo, el consentimiento de la víctima, si quiere que ese video sea con su testimonio, sea colocado dentro del link del informe o sea enviado a órganos internacionales, eso es importante. Visitar la zona, ¿sí? Hacer un trabajo de campo, entrevistar a la víctima, que es un poco más complejo porque se necesita todo un lenguaje muy particular con ellos para no revictimizar, ¿no? El hecho de que la víctima cuente su experiencia es positivo porque podemos tener la fuente primaria en nuestra documentación, pero también puede generar
que la víctima se sienta un poco que no quiera hablar, que tenga miedo, que es muy probable que sienta mucho miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dentro de nuestros informes de aula abierta, nosotros también utilizamos la figura del anonimato. Conservamos las declaraciones, el consentimiento firmado de la víctima, pero no hacemos públicos sus nombres ni sus apellidos. Colocamos en el informe, bueno, recibimos la declaración y colocamos las iniciales, si lo permite, si no lo permite, la declaración anónima de una persona que fue entrevistada por la organización, pero que por cuestiones de seguridad no colocamos sus datos. Entonces, ¿eso es posible? Sí, sí es posible. Y si ese informe llega a órganos internacionales, a los órganos internacionales, si nos piden la entrevista, entonces contactamos directamente al órgano internacional con la víctima. Ahora, la delimitación. Establecer desde cuándo y hasta cuándo documentar. No es que yo voy a empezar a documentar desde el año 2000 hasta 2023, febrero de 2023, es de imposible ejecución. Y ustedes en su trabajo, en el informe que van a presentar, no pueden utilizar un tiempo tan grande, tienen que utilizar casos que estén delimitados en el tiempo. Ocurrió hace 3 años, ocurrió el hecho, es un solo hecho, no una cantidad de hechos similares, que eso es otra cosa. Ustedes no van a detectar un patrón sistemático durante el informe. No es que voy a ver cuántos periodistas han sido censurados en los últimos 10 años. No, ustedes van a elegir un solo caso. ¿Ok? Eso es muy importante. Durante el informe de resultados, ustedes tienen que delimitar el contenido y la temporalidad. Adelante, Joendris. Ok, una pregunta. Los casos se pueden tomar, por ejemplo, del 2014, sobre las detenciones de las protestas que se vivieron en ese momento. O sea, conozco muchas personas que estudiaron conmigo en URU, y bueno, creo que pudiera realizar el informe sobre esto. No sé si sería, si se podría. Un solo caso. Un solo caso, ¿ok? Porque no podemos hacer un informe tan extenso, porque la finalidad del programa es que ustedes pongan en práctica lo que han aprendido en la teoría, y quizás en algún momento, si usted tiene una muy buena documentación, podamos remitir a través de alguna de las organizaciones parte de este programa esa información a un órgano internacional. Pero ustedes van a delimitar, y lo que pedimos es que sea un solo caso, ¿ok? Efectos didácticos. No es el patrón sistemático de violación que ustedes van, todos los detenidos o todos los estudiantes detenidos durante la protesta en Maracaibo. No, es de imposible ejecución en 2 meses que tendrán para ejecutar el proyecto. Entonces, no, es solo un caso, ¿ok? Podemos identificar posibles patrones, en efecto, pero a raíz de un caso. O sea, el caso de Pedro Pérez, que se enmarca en un patrón de violación del derecho a la protesta, como otros casos que sucedieron. Pero usted no va a trabajar esos casos, sino solo uno. ¿Ok? Lo otro es contrastar la realidad normativa, como ya le hemos dicho, utilizando referencia pues a las normas internacionales que ustedes deben conocer sobre ese derecho que van a trabajar. ¿Cómo es la redacción? Bueno, ustedes deben contextualizar. Esta no es la redacción propiamente de lo que ustedes van a hacer. Al final, les voy a mostrar el documento, el instructivo que ustedes tienen en Classroom para la elaboración. Pero esto es un informe real, que ha sido incluso citado por órganos internacionales como la Comisión Interamericana en su informe del año 2021. Este fue uno de los informes citados. Fíjense, hay una contextualización. Explicamos primero el contexto. Si yo voy a hablar, por ejemplo, yo desde el caso le voy a colocar el nombre de Pedro Pérez, que, bueno, se le violó el derecho a la protesta durante las manifestaciones. Yo tengo que explicar en esa contextualización que durante el año 2014 hubo una serie de protestas a nivel nacional por esto o aquello. ¿Ok? Hay que contextualizar. Se hace un índice de todo lo que se va a trabajar. Esos índices tienen que ir por el derecho vulnerado. Por ejemplo, como lo ven acá, hay tortura, encarcelación o privación de la libertad física,
otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente sufrimiento. En fin, se van colocando o enumerando las violaciones a los derechos y se va explicando pues cada una de las situaciones violatorias dentro de ese enunciado. ¿Okay? Se describen las situaciones. La descripción tiene que ser concreta, neutra, en tercera persona. Hay que decir las condiciones de modo, tiempo y lugar, dónde pasó, cómo pasó, a qué hora, en qué fecha pasó, quién es la víctima, quién usted califica como victimario. ¿Fue la policía regional, fue Polimaracaibo o fue la Guardia Nacional? ¿Es verificable ese hecho? ¿Hay formas de verificar qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Hay algún video colgado en redes o más allá del testimonio de la víctima? En fin, esas situaciones deben ser consideradas para la redacción. ¿Ok? Describo las situaciones. ¿Cómo las puedo describir? Fíjense estos ejemplos. La Guardia Nacional Bolivariana reprime manifestación y ataca recinto de la Universidad Rafael Urdaneta. Fecha, 22 de junio del 2017. ¿Cómo puedo redactar yo eso? Bueno, el 22 de junio la Guardia Nacional reprimió la manifestación en las adyacencias de la U. ¿Qué hizo? Usó gas lacrimógeno, violó el recinto universitario. Fíjense, en 6 líneas ya yo dije todo. Así tiene que ser el informe que ustedes van a redactar. Tiene que ser muy claro, conciso, con situaciones de modo, tiempo y lugar. ¿Pueden utilizar material gráfico? Sí. Si tienen anuencia o consentimiento de la víctima, como en este caso, que es el testimonio de Jesús, Jesús dio su consentimiento para exponer lo que le había sucedido y además las fotografías de lo que le pasó. ¿Okay? Fíjense, eso es un testimonio escrito de lo que le pasó y además fotografías. Para protección a la víctima, ya les decía, fíjense que acá, déjenme ver si puedo colocar el puntero, sí, hay iniciales, GL, son las iniciales. No se dice por qué el nombre completo de la persona, precisamente por protección a la víctima, o porque la víctima tenía miedo. Finalmente, ustedes terminan el informe con unas conclusiones, qué es lo que concluyen de lo que pasó, y unas exhortaciones, exigencias al Estado venezolano. ¿Ok? Como están allí en los ejemplos. Esta presentación igual se las voy a dejar dentro de el Classroom. ¿Ok? Ya para terminar, nos quedan unos 2-3 minutos. Voy a compartirles el documento instructivo que ya ustedes manejan, ustedes tienen. En Classroom, vamos a ver, me dicen si... Ah, no, pero este es el programa académico. Estoy compartiendo lo que no es. A ver. No se quiere abrir por acá. Básicamente... ¿Qué necesitas, Carla? El instructivo de los informes y resultados. Déjame buscar. Es que yo lo tengo abierto en mi computadora, pero en la pantalla de Zoom no me da la opción para compartirlo, no me aparece. Qué raro. Déjame volver a intentar a ver si me deja. Creo que había abierto, era el programa académico y ese no es. Vamos a intentar nuevamente. Mil disculpas, estamos en vivo. Ahora sí. Ajá. Acá está. Ahora sí lo logran ver, ¿verdad? ¿Me avisan si lo ven? Sí. Chévere. Ok, perfecto. Bueno, ya para terminar, ustedes van a conseguir igual este instructivo en Classroom, lo tienen allí, que van a utilizar metodología de derechos humanos, como ya les hemos mencionado. ¿Qué significa eso? Bueno, tienen que recolectar más en los términos adecuados, a grosso modo, ¿no? En una hora es imposible hablar de cómo se puede documentar. Pero he tratado de dar los tips más importantes para que ustedes lo usen en su informe. Ese informe, ¿qué características debe tener? Bueno, tiene que ser original, aportar al tema, tiene que ser integral, deben demostrar el dominio de lo que han aprendido durante estos 3 módulos que ustedes van a ver, tiene que ser actual, utilizar fuentes históricas como notas de prensa, pero tiene que ser actual, ¿ok?
No es que van a traer un caso de los años 80 o de los años 70, no. Tiene que ser un caso actual de su comunidad. Es pertinente, es decir, estamos trabajando derechos civiles y políticos, ya vamos a ver las áreas que vamos a trabajar. No voy a salir con, por ejemplo, un informe de la salud mental, por ahí había un psicólogo, no. Tiene que ser relativo a los derechos que estamos trabajando y las áreas temáticas que vamos a trabajar acá. Tiene que ser obviamente propio, no copiado de quizás documentación de otras ONG que usted encuentre y copie y pegue, eso es plagio. La extensión del informe, ojo, esto es muy importante, es de 3 a 5 páginas. Ahí no contamos los anexos, ¿okay? Ni las conclusiones. El informe, el texto, el contenido grueso tiene que ser máximo de 5 páginas. Ojo. ¿Qué va a contener el informe? Bueno, los motivos de hecho, de derecho que ya he explicado. Ahí está la forma en que debe ser entregado, no colocar ninguna hoja de portada. En la parte superior derecha de la pantalla colocan su nombre, su apellido, su cédula y la organización, si es que pertenece a alguna organización. Deben verificar la ortografía, los signos de puntuación. Tienen que utilizar el contexto general, tal cual como yo expliqué, que no debe ser mayor a 200 palabras. Deben enumerar cada uno de los párrafos. La enumeración de párrafos no es un invento nuestro, sino que incluso los órganos internacionales como la OEA, la CIDH, ONU, todos los informes que ellos emiten tienen párrafos enumerados, porque es la forma más fácil de poder citar una información. Entonces, nuestros informes de resultados tienen que estar enumerados sus párrafos, ¿ok? Me voy a exceder unos 3 minutitos, les pido excusas por esos 3 minutitos adicionales, pero empezamos un poquito más tarde para poder terminar de explicar este informe. Las conclusiones se van a enumerar distinto al contenido, van a empezar, si terminó en el párrafo 30, las conclusiones van a iniciar el párrafo 1, ¿ok? Ahí tienen la letra que van a usar es Garamond, tamaño 11, y van a usar un interlineado de 1.5 como máximo, ¿ok? Pueden utilizar incluso interlineado 1 para que les quepa un poco más, pero como máximo 1.5. El tamaño de la fuente de las referencias al pie de página, que pueden utilizar pie de página, es Cambria 10, y la forma en las cuales pueden hacer citas en los textos están allí también especificadas. Cómo deben citar, ahí tienen todos y cada uno de los ejemplos en la manera en que lo tienen que hacer, ¿ok? Igual como es una referencia a la entrevista, referencias a un informe, todo está allí especificado, citado. No me voy a detener en eso porque es parte de la forma que ustedes van a tener que realizar. Y las conclusiones, bueno, ustedes compilan cifras y las situaciones que mencioné en el informe final, o en el informe total, ¿ok? Bueno, básicamente esa es como la información que yo les he preparado el día de hoy. Les decía que nos íbamos a tomar unos 2 minutos más para escuchar si ustedes tienen dudas, preguntas. Esta no va a ser la primera tutoría, ustedes van a tener otras tantas conmigo, pero también como yo no voy a dar abasto, no puedo atenderlos a todos, son 20 grupos, así que no puedo atender a los 20. Nosotros dentro del staff de Politeya nos vamos a dividir, entonces ustedes van a tener tutorías, algunos conmigo, otros con José Miguel, con América, con Simón, con Néstor, en las regiones. Entonces, hoy, al final, a las 5, América, corrígeme si no es así, vamos a hacer una dinámica donde ustedes van a saber quiénes son los grupos que ya están separados y ya están conformados, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las áreas temáticas para que ya lo tengan allí en cuenta y se vayan preparando con esas áreas temáticas? Para eso había abierto yo el programa. Denme un segundito por acá. Aquí está. ¿Okay? El programa que ustedes también lo tienen dentro de Classroom y que lo pueden consultar en cualquier momento y que ya deberían haberlo consultado. Ya lo daba yo por hecho. Fíjense, tienen, a ver por acá, esto que es importante, el tema de las evaluaciones. Antes de avanzar, este informe del caso práctico tiene una ponderación del 20%, ¿ok? 20% total del programa. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso allí pendiente.
Déjenme volver a compartir pantalla porque no lo veo por acá. Creo que lo cerré, otra vez el informe de resultados. Mil disculpas por eso. Denme un segundo. Un segundo. A ver. Ok. Déjenme ampliar para mostrarles acá. Ajá. Fíjense. A ver. Básicamente lo perdí, lo había visto, pero bueno, lo perdí. Mil disculpas por eso. No lo consigo, ese documento. Y rarísimo, porque lo tenía acá abierto, pero con tantas páginas abiertas, creo que lo perdí. Bueno, en cualquier caso, creo que con esto yo cierro. Tengo preguntas por acá. Dice, profe, una pregunta. ¿El máximo de la documentación es? Sí, el número de página, ¿te refieres al número de página? El número 5 páginas, máximo 5 páginas. La documentación de un caso. El informe no es individual, Rafael, no es individual. El informe es grupal. Y para eso la actividad de ahora, en unos minutos, para que ustedes sepan quién es el grupo que le han asignado, ¿ok? Que le ha correspondido. Dice específicamente, ¿es grupal? Sí, es grupal. ¿Ustedes crearon los grupos de trabajo? Sí, sí hemos creado los grupos de trabajo. Ahora los vamos a anunciar para que ustedes ya se pongan en contacto con sus compañeros. La ventaja que nosotros hemos visto desde el staff de Politeia es que ustedes van a poder trabajar con jóvenes que están en su propio estado. Es decir, los jóvenes de Distrito Capital van a trabajar con grupos dentro de Distrito Capital. Al igual que los que están en Zulia, sus grupos van a ser con compañeros que están en Zulia, y los que están en Nueva Esparta con compañeros que están en Nueva Esparta. No vamos a hacer grupos de diversos estados, para facilitar el tema de las tutorías en primer lugar, pero también para facilitar el hecho de que ustedes puedan reunirse quizás en algún momento de forma presencial en el estado en el que se encuentran, ¿ok? Entonces, por eso hemos decidido hacerlo de esa forma, de esa manera. Yo creo que hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta. Pueden levantar la mano en un minutico que ya nos queda para cerrar, y gracias por quedarse estos 5 minutitos que ya han pasado. Si alguien más quiere decir alguna pregunta. Ajá, acá dice las áreas temáticas. Bueno, quería mostrárselos en la pantalla, pero bueno, no conseguí el archivo. Sin embargo, se las digo. Uno va a ser el derecho al sufragio, visión activa. La segunda es derecho al sufragio, visión pasiva, es decir, activa-pasiva. También van a conseguir como área temática la libertad de expresión y comunicación electoral. Están allí muy unidas. Otra va a ser de derechos civiles. Ustedes van a tener que escoger un derecho civil, pero darle la perspectiva electoral, que es el foco de este programa. Y finalmente, la quinta área temática es educación con perspectiva electoral. ¿Ok? Entonces, ustedes ya fueron divididos por grupos de trabajo, tanto por áreas temáticas como por el estado o la región en la cual se encuentran. Yo creo que con esto podemos dar por concluida esta primera tutoría. La próxima tutoría conmigo será la próxima semana. Igual les vamos a estar anunciando los comunicados y el resto por WhatsApp, por Classroom y bueno, por el correo, por todas las vías que hemos utilizado para comunicarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y no sé si América quiere anunciar algo de la separación de los grupos, en fin, para que ellos estén atentos. Yo lo dejo hasta acá.